Maussan Televisión. Buena televisión. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Investigan las causas del choque del buque Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn, en Nueva York. Estados Unidos asegura que en 30 días habrá un informe preliminar. En entrevista con Tercer Milenio 360 Internacional, el doctor José Salce, quien es marino y ha viajado en el Cuauhtémoc, explica cómo opera la nave. Rusia y Ucrania acuerdan negociar un cese al fuego y el fin de la guerra, asegura Donald Trump, después de hablar 2 horas por teléfono con Vladimir Putin. El Vaticano podría acoger la reunión. Exigen en Japón crear una oficina especial para el fenómeno OVNI. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. El pasado sábado 17 de mayo, el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México fue protagonista de una tragedia, chocando contra el puente de Brooklyn en Nueva York, dejando a 22 víctimas, 11 personas en estado crítico, 9 ya se encuentran estables y 2 perdieron la vida. Aquí todos los detalles. El sábado 17 de mayo, el buque escuela de la Armada de México, ARM Cuauhtémoc, fue el protagonista de un trágico accidente tras chocar con el histórico puente de Brooklyn en Nueva York. Se volvió fatal tras haber dejado a 22 personas heridas, de las cuales 11 se encuentran en estado delicado, 9 ya están estables y 2 perdieron la vida. Esto según un informe oficial de la Secretaría de Marina publicado el mismo día del accidente. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que hoy, durante la maniobra de zarpe del velero Cuauhtémoc en Nueva York, Estados Unidos, como parte del crucero de instrucción bicentenario de la consolidación de la independencia en la mar, se registró un percance con el puente de Brooklyn que provocó daños al buque escuela, el cual impedirá que continúe citado crucero de instrucción. El 4 de abril zarpó de Acapulco en un crucero de entrenamiento internacional, con 277 tripulantes, de los cuales 147 eran cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. Alrededor de las 8:20 de la noche, el sábado 17 de mayo, el Cuauhtémoc sufrió una falla mecánica que provocó la pérdida de potencia en sus motores, lo que provocó que el buque se desplazara de manera descontrolada, pero aún sigue en investigación el terrible accidente. Los 2 marinos que fallecieron se encontraban en las alturas del buque. Y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación, para ver exactamente cuál fue la causa, si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga esta investigación. The bridge is shaking out there. We gotta keep moving. This is insane. Equipos de emergencia del Departamento de Bomberos de Nueva York, la policía y la Guardia Costera de los Estados Unidos acudieron para auxiliar y trasladar a los heridos.
El puente no sufrió afectaciones a su estructura, por lo que, tras una inspección de seguridad, fue reabierto para libre tránsito. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que en un aproximado de 30 días emitirán un reporte preliminar sobre el accidente. La Secretaría de Marina anunció a través de sus redes sociales la llegada de 172 cadetes y demás personal de diversos rangos de la Heroica Escuela Naval Militar al puerto de Veracruz. El ARM Cuauhtémoc es considerado un embajador de México en el agua y actualmente se encuentra atrancado en el Muelle 35 de Nueva York. Este accidente representa una de las tragedias más significativas en su historia durante sus años de operación, por lo que ha llegado el momento de revisar sus protocolos de seguridad y navegación. Sin duda, se vivió una tragedia con el buque Cuauhtémoc de México en el puente de Brooklyn, con este accidente en donde murieron 2 personas, jóvenes marineros. El día de hoy tenemos a un invitado especial, el doctor José de Jesús Salce, quien es marino de la Armada de México y quien también ha navegado en este buque Cuauhtémoc. Doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Por favor, compártenos a los mexicanos quién es o qué es el buque Cuauhtémoc. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Efectivamente, tuve el honor y el privilegio de navegar en el buque Escuela Velero Cuauhtémoc en el año 2005 y ser parte de su dotación médica. Este es un buque escuela, como su nombre lo dice, en donde los cadetes de último año, la última generación de la Heroica Escuela Naval Militar, hacen un viaje de instrucción para conocer los mares, conocer lo que es la navegación a vela y hacer prácticas de navegación a bordo a diferentes puertos del mundo. Es el embajador marítimo de México ante el mundo. ¿A qué puertos del mundo llega esta embarcación? ¿Hasta dónde puede llegar? Este es un barco que tiene la capacidad de desplazarse por todos los mares del mundo. Tiene ya muchos años de existencia, 42 para ser exacto, y ha visitado casi la mayoría de los puertos. Le ha dado fácilmente 6 veces la vuelta al mundo. Wow. Entonces, tiene la capacidad de llegar a donde su viaje, su itinerario y los proyectos de la Secretaría de Marina en el crucero de instrucción así lo determine. Cada año es diferente. Con tu conocimiento de cómo funciona esta embarcación y todo lo que cuenta en ella como motores, velas, ¿qué fue lo que pudo haber sucedido en este accidente? Bueno, Sebastián, es muy pronto para hacer una determinación ya completa y absoluta. Sin embargo, es necesario que todos los elementos de peritajes de las aseguradoras lleguen a la determinación final. Pero, ¿qué pudo haber pasado aquí? Hay que tomar en consideración el viento que estaba en contra, hay que tomar en consideración la corriente, porque es un lugar de difícil acceso o salida. Es la bahía de Nueva York, la bahía de Brooklyn, en donde está el río que sale hacia el mar, y entonces hay una contracorriente ahí que dificulta las maniobras. Además de esto, habría que ver todos los apoyos de la Capitanía de Puerto que se brindan a los buques, ya sea para su arribo o para su zarpe. En el caso del Cuauhtémoc estaban haciendo las maniobras de salida, que se conoce como zarpe, y estaban con todos los aditamentos necesarios para esto. Había un remolcador, estaba el piloto de puerto. El piloto de puerto es un marino experto justamente en el manejo de los buques para poder entrar o salir de los puertos. Desde que yo tengo conocimiento, nunca había escuchado acerca de un accidente que ocurriera con el buque Cuauhtémoc. ¿En alguna otra ocasión había sucedido algo de este tipo de índole? De esta magnitud no. Es la primera vez después de tantos años que ocurre algo tan grande, tan lamentable y catastrófico. En este momento no se pueden determinar culpables. Si bien se van a analizar las responsabilidades, no hay una culpabilidad de una persona per se, por sí misma. Es un acúmulo de errores fatales que llegaron a este desenlace que lamentablemente costó la vida de 2 grandes marinos. Hay una duda que surge entre las personas, ¿no? Es saber cuál era el mantenimiento que contaba esta embarcación, especialmente en sus motores.
¿Era de manera adecuada o qué es lo que sabemos, doctor? El buque velero es uno de los barcos que tiene la mejor, así, no hay un buque que esté más cuidado que él en toda la Armada de México. Cada que termina un crucero de instrucción, al término, el velero va a dique en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y ahí se le repara cada año de manera constante y puntual. Es decir, que haya existido una falla, ya sea de los motores de manera mecánica o de cualquier otra índole en el barco, es poco probable porque el mantenimiento es muy bueno. Sin embargo, no estamos exentos de que haya existido una falla espontánea, una falla reciente, que todos los barcos tienen ese riesgo, pero el buque Cuauhtémoc es uno de los más cuidados y con el mejor mantenimiento que puede tener la Armada de México. Bueno, doctor, pues muchas gracias por compartirnos esta información que para muchas personas que no conocían acerca de esta embarcación y que sin duda es un orgullo para México, ahora vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que dice el peritaje y entender qué fue lo que sucedió, quién es el responsable o responsables de este accidente que sin duda pues es una tragedia para México y para los marinos del mundo. Es una tragedia y un gran dolor para todos los que hemos estado en ese barco navegando y sobre todo para toda la Secretaría de Marina, que es una gran familia y que nos solidarizamos con todos los tripulantes y sus familiares. Así es, y estamos en duelo con ellos. Así es. Gracias, Sebastián, muy amable. Muchas gracias, doctor. Y nosotros, en otra información, vamos acerca de la noticia que finalmente Israel está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, aunque es limitada. Por su parte, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, afirma que quiere tomar el control total de la Franja de Gaza. Vamos con la información. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reafirmó el pasado domingo su intención de que Israel tome el control de la Franja de Gaza, al tiempo que anunció que permitirá el ingreso limitado de ayuda humanitaria al enclave, en medio de una creciente presión internacional por el riesgo inminente de hambruna. Desde el 2 de marzo, el bloqueo integral que se puso en marcha realmente ha impedido la entrega de suministros humanitarios esenciales e incluso comerciales. Así que eso ha sido restricciones en todo, desde comida, agua, artículos médicos, combustible y gas de cocción. Pero junto a eso, creo que todos deberíamos ser conscientes de que también estamos viendo desplazamientos masivos. Netanyahu dijo que Israel habilitará corredores seguros controlados por el ejército para que empresas estadounidenses distribuyan alimentos y medicinas directamente a la población. El cambio de postura se produjo luego de que incluso senadores estadounidenses, firmes aliados de Israel, calificaran como inaceptables las imágenes de destrucción y de hambre masiva en Gaza. Y es que el pasado domingo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que se permitirá la entrada de una cantidad limitada de alimentos. Medios palestinos informaron que 50 camiones con harina, aceite y legumbres estarían autorizados, mientras que fuentes israelíes señalaron que otros 9 con comida para bebés podrían ingresar en las próximas horas. Imágenes captadas el pasado lunes muestran a camiones cruzando el paso de Rafah, mientras que cientos más continúan varados, esperando luz verde para ingresar desde Egipto por el cruce de Rafah. La decisión llega en medio de una advertencia de los expertos internacionales y agencias de la ONU que confirman que la hambruna en Gaza es inminente. Ejemplo de ello, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, acusó a Israel de bloquear soluciones eficaces y pidió acceso inmediato para entregar suministros vitales a los 2.3 millones de habitantes en el enclave palestino. La ofensiva militar israelí, iniciada tras el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, ha dejado más de 53.000 muertos, la mayoría de ellos civiles inocentes, según las autoridades sanitarias de Gaza, y ha desplazado a casi toda la población del territorio palestino internamente. El día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevó a cabo una llamada telefónica de más de 2 horas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, logrando
que finalmente Rusia esté de acuerdo en llevar a cabo conversaciones con Ucrania para un cese al fuego, pero también para ponerle fin a esta guerra. Una noticia que fue aplaudida y apoyada por miembros de la Unión Europea e incluso por el Vaticano. El pasado lunes 19 de mayo del 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una llamada telefónica de más de 2 horas, centrada en la guerra en Ucrania. Ambos líderes acordaron iniciar de inmediato negociaciones para un alto al fuego, comenzando con una pausa de 30 días en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas. Trump calificó la conversación como muy productiva y expresó optimismo sobre el fin del conflicto. Anunció que las conversaciones de paz comenzarán inmediatamente con Arabia Saudita y el Vaticano como posibles sedes para las negociaciones. Por su parte, Putin describió la llamada como informativa y útil. Sin embargo, insistió en que cualquier cese al fuego debe abordar las causas fundamentales del conflicto, incluyendo la suspensión del apoyo militar occidental a Ucrania. A pesar del acuerdo sobre la pausa en el ataque a infraestructuras energéticas, se reportaron nuevos bombardeos rusos en Ucrania durante la noche, afectando hospitales y redes eléctricas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó escepticismo sobre la sinceridad de Moscú y pidió a la comunidad internacional rechazar cualquier intento de prolongar la guerra. Las negociaciones para un alto al fuego completo están programadas para comenzar en los próximos días en Oriente Medio, aunque persisten diferencias significativas entre las partes involucradas. Le recordamos que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde lo estaremos informando más de las que consideramos las verdaderas noticias. Nosotros vamos a una pausa y al regresar conoceremos los eventos climáticos extremos que están pasando alrededor del mundo. Desde el calor abrasador en la India, tornados en Estados Unidos e inundaciones y deslaves de montañas en diferentes lugares del mundo. No se lo vaya a perder al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. Durante el pasado fin de semana ocurrió una oleada devastadora de tornados en los Estados Unidos, quitándole la vida a 25 personas en los estados de Kentucky y de Missouri. Vamos con la información. Al menos 25 personas murieron este fin de semana tras el impacto de múltiples tornados en los estados de Kentucky y Missouri, provocados por un sistema meteorológico volátil que arrasó el medio oeste de Estados Unidos. En Kentucky se confirmaron 14 víctimas mortales y las autoridades no descartan que la cifra aumente. Los gobernadores de Kentucky y Missouri decretaron estado de emergencia desde el viernes 16 de mayo. Un tornado también azotó previamente la ciudad de San Luis, dejando 5 personas muertas, decenas de heridos y más de 5,000 propiedades dañadas, muchas de ellas con los techos arrancados por los fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el viernes se registraron tormentas eléctricas generalizadas en Mississippi, Tennessee y Ohio. Al menos 6 tornados tocaron tierra en Missouri e Illinois, mientras que condiciones meteorológicas severas se extendieron hasta la costa atlántica, donde también se reportó un tornado en Nueva Jersey. El paso de esta oleada de tornados dejó sin electricidad a más de 155,000 personas en amplias regiones del país. Este brote de tornados ocurre en un contexto de cambios en la estrategia federal para atender desastres naturales, impulsados por la administración de Donald Trump. Entre las medidas más polémicas está la transferencia de responsabilidades a los gobiernos estatales y los recortes drásticos al presupuesto de la Agencia Federal para el manejo de emergencias. La devastadora racha de tornados se suma a una cadena de fenómenos extremos que golpean cada vez con más frecuencia a Estados Unidos. Incendios forestales, lluvias torrenciales, huracanes más intensos
y ahora tornados más destructivos y frecuentes en distintas regiones del país. Aunque aún no hay consenso científico sobre una relación directa entre el cambio climático y los tornados, los expertos alertan que estos fenómenos están mostrando patrones diferentes. El aire más cálido y húmedo, alimentado por el calentamiento global, está creando las condiciones ideales para hacerlos más destructivos y violentos. Debido a las lluvias torrenciales en la provincia de Papúa, en Indonesia, una mina de oro se desbordó, desgajando todo un cerro en el cual perdieron la vida 6 personas y 14 aún permanecen desaparecidos. Aquí la información. Las autoridades de Indonesia han confirmado que al menos 6 trabajadores han muerto y otros 14 siguen desaparecidos como consecuencia de un deslizamiento de tierra en una mina de oro. Aunque el lunes 19 de mayo los esfuerzos para sacar a los trabajadores tuvieron que ser detenidos a causa de las lluvias torrenciales, las autoridades aseguran que continuarán el día martes 20 de mayo. El viernes 16 de mayo, una tormenta provocó inundaciones, así como un deslizamiento de tierra en la provincia de Papúa Occidental, lo que dejó a decenas de trabajadores de una mina sin licencia atrapados bajo la tierra. Las aguas de la inundación del río alcanzaron una zona de alojamiento temporal de mineros de oro alrededor de las 9 de la noche, arrasando con sus tiendas de campaña y equipos. Durante el fin de semana, se formó un equipo de 40 voluntarios para intentar localizar a las personas atrapadas. Sin embargo, los esfuerzos de rescate tuvieron que ser detenidos temporalmente el lunes como consecuencia de las lluvias, pero las autoridades esperan continuar con la misión el martes 20 de mayo. La minería sin licencia en Indonesia ha resultado en múltiples incidentes, debido a que para las autoridades es difícil de regular. En septiembre del año pasado, en la provincia de Indonesia de Sumatra Occidental, 15 personas de una mina ilegal murieron como consecuencia de un deslizamiento por la lluvia, mientras que en julio de este mismo año, otro derrumbe en una mina de oro sin licencia provocó la muerte de al menos 23 trabajadores. En este caso, las autoridades anunciaron que hasta el momento se ha confirmado que al menos 6 de los trabajadores murieron, mientras que decenas más posiblemente siguen atrapados bajo la tierra. En estos momentos, la India está atravesando una ola de calor extrema con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. De acuerdo a sus habitantes, incluso con los ventiladores, están únicamente aventando aire caliente dentro de las casas, ya que el calor se ha vuelto tan abrasador que no hay quien lo salve. Conozcamos la situación de la India. En ciudades de la India, el calor extremo genera mayor sofocación dentro de los hogares que en las calles, puesto que los ventiladores solo circulan aire caliente. A medida que el termómetro sube, se ha recomendado a la gente que se refugie en casa, pero para quienes habitan viviendas precarias en lugares como Bengaluru, no hay respiro. El mes pasado, el Departamento de Meteorología de la India reportó una alerta de calor que supera los 45 grados, por lo que pronosticaban un verano más extremo de lo habitual, con olas de calor intensas hasta al menos el mes de junio. Inclusive, la permanencia de los residentes en sus hogares podría repercutir en su salud, sobre todo para el grupo de personas más vulnerables ante el calor extremo. Bengaluru, ciudad de la India, ha experimentado una variación en sus temperaturas durante los últimos años. Según el Plan de Acción Climática y Resiliencia de Bengaluru, la temperatura media de la ciudad ha aumentado aproximadamente 0,23 grados centígrados por década desde 1975, con un aumento más pronunciado de casi 0,5 grados centígrados desde 2009. Si bien las alertas de calor del gobierno instan a la gente a quedarse en casa entre el mediodía y las 3 de la tarde, es un consejo inútil
para la mayoría de las familias en Rajendranagar. Los residentes señalan que la sofocación es sumamente intensa dentro de su casa, que incluso estar fuera de ella puede ser más refrescante. La mayoría de las casas en la zona tienen entradas estrechas, tipo túnel, con habitaciones dispuestas una tras otra en línea recta. Esto deja poco o ningún espacio para que el aire circule en el interior y como resultado, las paredes de concreto se calientan. El calor ya provocó cortes de electricidad varias veces, que duran desde unas horas hasta varios días, y el agua solo está disponible en días alternos o incluso cada 3 días. Usar ventiladores o refrescarse con atomizadores, paños húmedos o toallas heladas, como sugiere una alerta de calor del gobierno, puede ser un desafío para los habitantes de estos barrios. Nosotros vamos a una pausa y más adelante científicos explican cómo funcionaban los artefactos tecnológicos que tenían los antiguos griegos, una civilización muy avanzada para su tiempo. No se lo voy a perder al regresar en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión, buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. México, Uruguay, China están dejando de importar pollo proveniente de Brasil. Esto debido a los recientes brotes de gripe aviar que están ocurriendo en la nación sudamericana. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que México se une a países como China y Uruguay al aplicar una suspensión temporal de importaciones de pollos y huevos provenientes de Brasil después de que el jueves 15 de mayo se confirmó la presencia del virus de la gripe aviar H5N1 en una granja con miles de aves. Brasil es el mayor exportador de pollo, ya que representa el 35% del comercio mundial. Tan solo en el año 2024, esta industria fue equivalente a 10,000 millones en exportaciones. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil confirmó un brote de gripe aviar en una granja en el municipio de Montenegro del estado de Río Grande del Sur, lo que provocó que China, su mayor comprador, y otros lugares como la Unión Europea, Uruguay, Corea del Sur, Argentina y México suspendieran por al menos 60 días las importaciones de pollos provenientes de Brasil. Los expertos estiman que esto tendrá un gran impacto económico para el país. Considerando la suspensión de las importaciones de la Unión Europea, aunque no se conoce como las cifras completas, se estima que, en total, tendremos una pérdida inmediata del 25% de toda la producción brasileña. Brasil ya tomó medidas preventivas como sacrificar a miles de aves, destruir 1.7 millones de huevos y desinfectar las instalaciones de la granja de Río Grande del Sur, con el fin de prevenir la propagación del virus a otras granjas del país. Desde el año 2022, la gripe aviar ha causado la muerte de millones de aves en diferentes partes del mundo. Uno de los países más impactados por esta enfermedad es Estados Unidos, en donde ya ha ocurrido un desabasto de huevos como consecuencia de que este virus ha impactado gravemente a las poblaciones de gallinas ponedoras. Sin embargo, las aves no han sido las únicas afectadas, debido a que también se ha reportado la presencia de gripe aviar en las granjas de vacas lecheras de al menos 17 estados, además de 70 casos en personas del país norteamericano. Por lo tanto, es fundamental que México y otros países tomen medidas de prevención para detener la propagación de este virus altamente patógeno. El Departamento de Vida Silvestre de Kenia está etiquetando y poniendo GPS a los últimos rinocerontes que quedan en esta nación africana para poderlos controlar y protegerlos mejor
de las amenazas que los están llevando a la extinción. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia y Legua Conservancy instalaron chips en la oreja de rinocerontes con el objetivo de poder monitorearlos y protegerlos para su conservación y evitar la caza furtiva. Durante el fin de semana, el equipo completó una operación de muesca de oreja a la creciente población de rinocerontes de la región para identificar y monitorear a los rinocerontes que se encuentran en la zona protegida Legua Borana, donde actualmente habitan más de 300 ejemplares. Durante la operación de colocación de estos dispositivos, se utilizaron equipos de seguimiento como helicópteros y también en tierra. Los especialistas llevan un control sobre la población de estos rinocerontes y se encargan de monitorear cada aspecto de ellos, como su edad, sexo y la especie de rinoceronte que es, ya sea blanco o negro. Además, mantienen en observación a las rinocerontas embarazadas, ya que con ellas se maneja un proceso diferente, al igual que con los jóvenes menores de 2 años. Nuestros guardabosques los rastrean, los observan a diario, los informan a la sala de operaciones en términos de su comportamiento, dónde estaban, sus áreas de rango, su condición corporal ese día, salud, ya sabes, todo lo que se monitorea, y por lo tanto a través de las muescas. No hemos visto ninguna desviación o ningún comportamiento negativo en los terneros de la madre con muescas o incluso de los machos que los afectan. Así que es tan normal como simplemente vuelven a sus vidas normales lo más rápido posible. Gracias a este proyecto, se han logrado transferir a algunos rinocerontes a otras conservaciones, al igual que ha ayudado a abrir otros santuarios dentro del norte de Kenia. De acuerdo con el Servicio de Vida Silvestre, esperan que esta estrategia aumente la tasa de crecimiento en los próximos 5 años y puedan tener más de 400 ejemplares de esta especie. En Costa Rica, un grupo criminal utilizaba a un gato para contrabandear sus drogas dentro de una prisión. Afortunadamente, este gato, apodado Narco Michi, ya fue rescatado y nunca más será utilizado para este fin. Un gato fue rescatado por las autoridades en la penitenciaria de Pocosí, en Costa Rica, por ser objeto para traficar 2 paquetes de drogas pegadas a su cuerpo de contrabando. Uno de los paquetes contenía 235.65 gramos de marihuana y los otros 67.76 gramos de aparente pasta de cocaína y 2 láminas de papel para hacer envolturas de drogas individuales. El animal fue visto por la policía en una prisión de Pocosí el 6 de mayo. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Paz del país dio a conocer las imágenes del suceso este lunes, lo que provocó indignación en redes sociales por utilizar como objeto de actos ilícitos a los animales. Según la declaración penitenciaria en Facebook, el oficial de alerta vio al gato blanco y negro con parches grises en un área verde de la prisión. Observe las imágenes de las autoridades que retiran los narcóticos del animal. Por su parte, la policía confiscó las drogas para su examen, dijo el ministerio, y agregó que la coordinación estaba en marcha con el Servicio Nacional de Costa Rica para la Salud Animal del Cuidado del Gato. Sin embargo, a través de redes sociales se le apodó al felino como Narco Michi. Congresistas japoneses le exigen a su gobierno establecer una oficina para investigar a los fenómenos anómalos no identificados, conocido antes como el fenómeno OVNI. No se lo pierda al regresar en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Maussan Televisión. Buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Se cumplen 11 días desde que el Papa León XIV fue electo como el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos días?
Ya se reunió con líderes muy importantes alrededor del mundo y también se llevó a cabo una celebración en la cual se le da el anillo del pescador. ¿Pero qué significa todo esto? Aquí se lo presentamos. El gobierno de México hizo oficial la invitación al Papa León XIV para visitar el país cuando su agenda lo permita. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, viajó al Vaticano para entregar personalmente dicha misiva y cumplir el encargo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un día después de la elección de Robert Prevost como sumo pontífice. La carta fue entregada al interior de la Basílica de San Pedro, previo a la misa que marcó el inicio de su papado. León XIV envió sus saludos a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al pueblo de México. Los presidentes de Colombia, Ecuador y de Paraguay se unieron a la mandataria de Perú como parte de la destacada representación de América Latina en la Plaza de San Pedro del Vaticano para la misa del inicio del pontificado del Papa. Por parte de Estados Unidos, acudió el vicepresidente J.D. Vance y también asistió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Con una misa ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro y durante la cual se le colocó el palio papal y el anillo del pescador, el Papa León XIV inició su pontificado e hizo un llamado a no olvidar a quienes sufren a causa de las guerras. Aproximadamente 200,000 fieles dieron este domingo la bienvenida al pontificado de León XIV en una plaza de San Pedro repleta. México es un país con una población católica de más de 100 millones de personas. Es el segundo país con más fieles en el mundo, solo superado por Brasil. Científicos explican cómo funcionaba la tecnología de los antiguos griegos, una civilización como algunas otras en el mundo que estaban muy avanzadas para su tiempo. El Museo de Heraclión, dedicado a la ciencia y tecnología de la antigua Grecia, abre sus puertas para explicar a través de reconstrucciones, demostraciones en vivo y videos el funcionamiento de inventos antiguos que explican la ciencia y tecnología utilizada por ingenieros, matemáticos, astrónomos y físicos de hace más de 2.500 años. Uno de los artefactos que más llaman la atención es una caja azul transparente que tiene en su interior varios engranajes, discos con pequeñas líneas talladas e inscripciones en griego antiguo, al igual que agujas de diferentes tamaños. Este invento es considerado la primera computadora de la historia. El director del museo, Pantelis Mitsiou, demuestra y explica a detalle el funcionamiento de este instrumento. A medida que este disco se mueve, cualquiera puede ver cómo se mueve el eje de la luna también. En esta posición, por ejemplo, podemos decir que hay un eclipse solar. Esencialmente es una antigua computadora analógica con muchos engranajes, pequeños que calculan con precisión cuando habría un eclipse solar o lunar, así como las diferentes fases lunares. Otro de los asombrosos inventos de la antigua Grecia eran las llamadas puertas automáticas, creadas por el ingeniero y matemático griego Herón de Alejandría. Con una réplica en 3D, representan el mecanismo instalado debajo de un templo griego, el cual era invisible desde el exterior. El arqueólogo Constantinos explica cómo funcionaba el mecanismo de las puertas automáticas. El agua sale así a presión por un tubo y cae en un recipiente conectado con una polea con las puertas del templo, lo que aumenta su peso y hace que éstas se abran supuestamente solas. Esta gran exposición nos da la oportunidad de aprender y conocer más sobre la tecnología griega antigua. Además, se espera que el conocimiento que viene del pasado sea un impulso para las nuevas generaciones. La sonda espacial Voyager 1 es el artefacto humano que más lejos ha llegado al espacio exterior. Pues recientemente expertos de la NASA lograron revivir
a 2 motores que estaban dormidos desde el año 2004 en esta sonda espacial. Una hazaña increíble considerando la gran distancia en la que se encuentra en estos momentos de la Tierra. Ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han logrado reactivar una serie de propulsores de la sonda Voyager 1, los cuales habían dejado de funcionar desde el año 2004. Los especialistas lograron esta hazaña justo a tiempo, ya que los propulsores principales de la Voyager 1 muestran señales de desgaste y podrían dejar de funcionar para finales de este año. También era importante reactivar los propulsores secundarios de la sonda porque durante los próximos meses la poderosa antena en la Tierra que envía datos tanto a la sonda Voyager 1 como a la Voyager 2 será desactivada por varios meses para poder actualizarla. Los propulsores de la Voyager 1 y 2 son muy importantes ya que les permiten mantener una alineación correcta con la Tierra y así poder recibir y enviar señales de radio. La sonda espacial Voyager 1 fue lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977, con la finalidad de estudiar a los planetas y lunas del sistema solar más lejanos, y posteriormente el espacio más allá de la influencia de nuestro Sol. Según la NASA, en febrero de 2025, esta sonda se encontraba a 25,000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, siendo el objeto creado por el hombre que se ha alejado más en la historia. Los ajustes que se realizaron en los propulsores de la Voyager fueron relativamente riesgosos y pudieron haber provocado una explosión. Afortunadamente, el procedimiento fue exitoso. La antena en nuestro planeta, con la cual los ingenieros de la NASA se comunican con la sonda Voyager 1, es llamada Estación del Espacio Profundo 43 y se encuentra en Canberra, Australia. Tiene un disco de 70 metros de diámetro y durante los próximos meses será actualizada para poder ayudar durante los próximos alunizajes. En la actualidad, debido a la enorme distancia, las señales de radio toman 23 horas en llegar desde la Tierra a la Voyager, por lo que los científicos tuvieron que esperar casi un día para saber si habían tenido éxito. La sonda Voyager 1, en su viaje al exterior del sistema solar, sobrevoló Júpiter y Saturno, así como la luna Titán. Estudió los campos magnéticos y los anillos de estos planetas gigantes y proporcionó imágenes de sus lunas. Los especialistas de la NASA esperan que los generadores eléctricos de la sonda funcionen como máximo hasta el año 2036. La sonda Voyager 1 y su hermana, la sonda Voyager 2, llevan consigo un disco bañado en oro, con información audiovisual de la vida en la Tierra y el ser humano, en caso de que una civilización extraterrestre las encuentre algún día. El ex legislador japonés Yoshiharu Asakawa está impulsando al Parlamento de su nación para que le exija al Ministerio de Defensa japonés instalar una oficina de investigación de los fenómenos anómalos no identificados, conocidos también como el fenómeno OVNI, demostrando cómo cada vez más gobiernos en el mundo se interesan por investigar a estos objetos voladores no identificados, muchos de ellos que nos visitan de otros lugares del universo. El 16 de mayo de 2025, un grupo de parlamentarios japoneses presentó una propuesta para crear una oficina de investigación UAP, como hoy se llama a los ovnis, al Ministerio de Defensa. Encabezado por el ex legislador Yoshiharu Asakawa, quien participó en la primera audiencia sobre UAPs en el Congreso de México en septiembre de 2023, el grupo de parlamentarios exigió al ministro de Defensa el establecimiento de un departamento especializado en la investigación OVNI, como la Oficina Aro del Pentágono. También en 2023, el director de Tercer Milenio Jaime Maussan logró entrevistar al entonces congresista Asakawa sobre su iniciativa de impulsar la creación de una oficina de investigación OVNI en Japón. Es muy importante que Japón se incorpore a esta apertura que se está dando a nivel mundial. ¿Qué pasa si en cualquier momento los Estados Unidos se abren a esto y Japón todavía está cerrado al tema? Creo que ahí pues se va a ver un poco mal esto, y creo que Japón, siendo uno de los países más avanzados del mundo,
tiene también la obligación de ponerse al tanto de todo lo que está ocurriendo. Aquí en Japón tenemos a un gran investigador del fenómeno ovni que se llama Ishiro Kashikawa, quien considera que si el asunto ya está siendo tratado por el gobierno de los Estados Unidos, en consecuencia, el gobierno de Japón, principalmente, también ya debería abordarlo. A pesar de ya no formar parte del Parlamento, el honorable Yoshiharu Asakawa continúa asesorando a la Secretaría bajo la dirección del presidente Yasuichi Hamada, y continúa impulsando la creación de una oficina dentro del Ministerio de la Defensa, que se encargue de la investigación OVNI. El documento entregado a los militares afirma que la nueva oficina debe recopilar, investigar y analizar datos sobre los ovnis e identificar amenazas potenciales mediante análisis científico, divulgar la información de forma transparente al público, y realizar informes periódicos al Parlamento sobre el progreso de los estudios de UAPs, por lo que Japón pronto podría tener su propia oficina de investigación OVNI. No se olvide de acompañarnos en nuestro noticiero matutino 360 Primera Edición, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.